Hola mis amores, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar largo y tendido sobre los discos menstruales. Sí, pretendo que este sea un video largo, si no lo es, wow, porque me dejaron muchas preguntas. Les hice una historia y una publicación especial para que me dejaran todas las preguntas sobre discos menstruales que se les ocurriera, que tuvieran las inquietudes, y me dejaron bastantes. Voy a poner por ahí algunas, ¿ok? Entonces vamos a ir súper rápido con el tema porque ya de por sí va a ser largo, ¿vale? Prepárate algo o acelera velocidad del video, no sé. Bueno, lo primero es que vamos a repasar qué son los discos menstruales. Los discos son esta cosita de acá. Ya les hemos hecho varios videos, de hecho estaba revisando qué tanto he hablado de los discos en el canal y hace 3 años les hice un video sobre los discos que estaba un poco verde, la verdad, en ese tema, pero ahora que tengo más discos puedo comparar más y darles más observaciones para resolver todas sus dudas. Vale, el disco es un dispositivo recolector no absorbente para la menstruación. ¿Cómo se usa el disco menstrual? ¿Sí? Se apachurra del centro, el primer extremo se introduce en la cavidad vaginal apuntando hacia el ano, hacia abajo, ¿sí? Cuando estamos metiendo el disco estamos sentadas, estamos en cuclillas, paradas con una pierna levantada, la posición que sea. No nos introducimos el disco así en línea recta o hacia arriba. Siempre tenemos que asegurarnos de que estamos metiéndolo como empujando, inclinándolo hacia el ano, hacia el recto, porque lo que queremos es que quede abajo del cérvix, no aplastado a la mitad y no por fuera completamente del aro. Queremos que el cérvix quede dentro, entonces cuando introducimos inclinándolo hacia abajo. Esto de hecho se los explicaba en el video de la semana anterior, el video que les hice sobre el Lani, entonces se los pongo por acá de todos modos por si acaso. Y una vez que se introduce el otro extremo lo empujamos hasta atorarlo en el huesito pélvico, ¿vale? Y esa es la posición ideal del disco menstrual. Se deja máximo 12 horas, no importa si tuviste, ¿cómo le dicen ahora? Descarga, si se te salió tantito, si se te filtró sangre, no importa. Siempre hay que vaciarlo y enjuagarlo muy bien cada 12 horas, porque puede tener residuo ahí que tiene sangre que se está deteriorando, entonces no es adecuado para nuestra salud, puede ser un riesgo de shock tóxico, ya lo sabemos, ¿verdad? Entonces, el disco se pone así, se deja máximo 12 horas. Para retirarlo lo podemos jalar del aro o si tiene una extensión, apéndice, bracito, podemos jalarlo de ahí para retirarlo. ¿Sí? Lo jalamos, lo vaciamos, lo enjuagamos muy bien y va para adentro otra vez, ¿sí? Les decía también anteriormente, no hay problema con jalar el disco porque a diferencia de la copa, el disco cuando lo retiramos lo estamos jalando del aro. Quiere decir que ya despegamos el pequeño efecto vacío que podría hacer dentro de la cavidad. No lo estamos jalando de aquí como para succionarnos, ¿ok? Lo estamos jalando del aro y por lo tanto ya se despegó. Ahora, hace 3 años había poquísimas marcas de discos menstruales y el tamaño era muy random. Creo que la primer marca que innovó en esto de los tamaños de los discos menstruales fue la marca Luma, pero antes solo era cuestión de escoger alguno así como Dios nos diera a entender. Y ahora, en la actualidad, ya hay muchas marcas de discos menstruales, ya hay muchos tamaños, firmezas, entonces ya podemos ampliar un poquito el filtro con el que podemos escoger un disco menstrual. Pero para eso primero quiero que conozcas las marcas que yo tengo, ¿vale? Las vamos a repasar rápidamente. Lo que tengo aquí son todos los discos que encontré en el stock de material para videos, entonces vamos a repasar. De la marca Luma, yo solo tengo la talla grande, pero hay otras 3 tallas, creo, de esta marca, ¿sí? El disco. Y luego viene el disco de Lani, que ya le hicimos un review. El disco de Lani tiene este bracito por acá para retirarse. Este es el disco de Diva, así se le va a llamar ahora, creo que ya no va a ser marca Diva Cup, nada más, es Diva.
Aquí tiene el logo. El disco de Diva tiene un borde antiderrame, entonces cuando lo ponemos acá y lo vamos a retirar, pues da la intención de que no se desborde la sangre cuando la estamos retirando. Esto es bastante interesante, la verdad, ¿sí? Es algo original dentro de los discos. Y también tiene un bracito un poco más prominente para retirar el disco. Este de acá es el disco de Salt, creo. A ver, ¿tiene la marca por aquí? Creo que no. No, pero bueno, este es el disco de Salt. Es un poquito más redondito, estrecho que otros. No sé si se alcanza a ver. Sí, como que unos son ovalados. Y este disco de acá es completamente redondito. Este, en vez de tener un bracito, lo que tiene es como un huequito para que cuando vayas a retirar el disco, metes el dedo por aquí y jales, ¿vale? Y es muy parecido al disco de Cora, ¿sí? Es otra marca de disco menstrual. Disculpen si ven pelos, él es el culpable. Entonces, pues sí, encuentra las 10 diferencias. Entonces sí se parecen mucho, ¿vale? Del diseño cambia, pero ni la firmeza ni la forma del disco redondito cambia, ¿ok? Salt, Cora. Este es el disco de Nixit. Este creo que fue el primero o el segundo disco que tuve en toda mi vida. Creo que por eso, o sea, le guardo mucho cariño. Lo quiero mucho. ¿Sí? Este no tiene ningún bracito ni nada. Este parece completamente un diafragma anticonceptivo, pero de nuevo no se usa como tal, ¿ok? Listo. Esta es la copa de Siggy. Este fue el primer disco de Siggy, ¿vale? Y ahorita la marca ya cambió el modelo. Ahora Siggy tiene este diseño. Parece que no ha cambiado mucho, pero sí lo hizo más chonchito. Hizo el disco más regordete y aparte puso esta característica para, pues, gente como yo que lo usaba al revés. Para que sea más obvio que por aquí hay que jalar el disco, ¿vale? Y aparte de este tamaño, sacó este otro tamañito, que está bien bonito. Este es el disco también de la marca Intimina. No sé si se alcanza a ver así. Lo voy a poner de ladito. Ahí está, creo que ahí queda, ¿vale? O sea, para que se vea la diferencia de tamaños. Listo. La firmeza de estos no ha variado mucho. Está esta otra marca que aquí sí viene el nombre. Monlis, no sé cómo se pronuncie, la verdad, disculpen mi inglés. Esta marca, así como estas, tiene como para meter el dedo, ¿sí? Pero es un poquito más estrecho, ¿vale? Aparte, el aro, este es el disco más grueso que me he topado. Sí hay unos discos que tienen el aro grueso, pero creo que esta es el disco con más... Aparte está mucho más... O sea, creo que por estar tan grueso se siente más firme, pero no es que sea la firmeza de Prudence, ¿vale? Ahorita hablamos de estas. Entonces, de esta marca, hay varios colores. Creo que el otro color es negro y tiene estos dos tamaños. Lo que me gusta es que en el empaque que yo compré ya venían estos dos tamaños. O sea, en la compra de una viene la otra. Entonces, esas cosas me encantan. Muy bien, estos son discos genéricos. ¿Qué quiere decir genérico? Que son discos que se venden desde fábrica y los manejan varias marcas de artículos de gestión menstrual, ¿ok? Entonces, no te quiero decir, esta es la marca tal, porque a lo mejor hay 4 marcas más que manejan este mismo modelo. Tiene esta forma, el de Siggy, mientras que este tiene forma de corazoncito y es un poco más delgadito, ¿vale? Este de acá tiene un palito y luego este de acá, pues yo creo que se lo copió del... Este es el modelo parecido al de Hello, que no tengo ese disco, la verdad. Tengo este genérico que se le parece, me falta ese, pero bueno. Y por último, los discos desechables. También lo manejan algunas marcas, se vende como Softcup.
Este es un aro, aunque se ve delgadito, es un aro muy firme. Y igual el disco desechable de Flex, de la marca Flex, que ya venía con la copa. Pues sí, prácticamente solo varían el color. No... En la firmeza, creo que ligeramente el disco de Prudence es más firme, nada más, pero ligeramente, ¿saben? Muy bien, ya conocimos los discos que tengo. Ahora sí, vamos a resolver todas las dudas. Ahora que hay tanta variedad de discos, como que hay que empezar a teorizar, porque hasta ahorita todos son teorías, en la práctica luego las cosas cambian. Te voy a platicar mi teoría. Entonces hay que empezar a relacionar qué tipo de discos se adaptan mejor a mis necesidades. Y la principal característica es la condición del suelo pélvico. Recordemos que el disco menstrual, miren, cuando lo introducimos, no lo introducimos así, lo tenemos que meter siempre apuntando hacia el recto, hacia abajo, para que el cérvix quede dentro del aro, ¿sí? Esta posición que toma el disco genera un agarre diferente al de las copas menstruales. La copa menstrual, cuando se agarra de la cavidad vaginal, se agarra de las paredes vaginales, ¿sí? Y aparte es mucho más estrecha que esta medida. En cambio, el disco, cuando se coloca, no se coloca así, ¿no? Expandiendo toda la cavidad. Para empezar, se coloca inclinado y se atora en el hueso pélvico. El otro extremo sí presiona el suelo pélvico directamente. No tanto, porque está atorado en el huesito pélvico. ¿Me explico? O sea, no está atorado en la pared vaginal que va en contacto directo con la vejiga. El disco tampoco se queda así expandido en su totalidad, sobre todo si es un disco suave como Nixit, como Lani, como qué otro, como Sigi. Bueno, Sigi todavía es un poquito más firme. ¿Sí? Normalmente el disco menstrual también se va adaptando, ¿sí? Se va adaptando a la cavidad vaginal y la fuerza que ejercen los músculos sobre el molde. Yo les decía que para atorar bien el huesito, atorar el disco en el huesito, hay que conocer el huesito para empezar, ¿sí? Entonces, una tarea muy importante que tenemos que hacer es introducir nuestro dedo por la cavidad vaginal e intentar tocar este huesito, esta parte de aquí, ¿vale? Cuando metemos el dedo, ¿sí? Podemos tocar en primera instancia. Yo lo que quiero es que toquen el otro extremo, la parte de adentro del huesito, ¿sí? Porque si el huesito está aquí, hay gente que atora el huesito, hay gente que atora el disco justamente abajo del huesito, así como a la mitad del huesito, ¿sí? Y entonces puede ocurrir que el disco se vaya asomando. Es más fácil que ocurran descargas de esta forma, porque entonces el músculo, la presión, cualquier movimiento del suelo pélvico, por ejemplo, al hacer algún ejercicio, al pujar, al hacer esfuerzo, etcétera, ¿sí? Puede desacomodar el disco. Entonces, yo lo que les recomiendo de la colocación es que primero conozcan hasta dónde llega mi dedo cuando toco el otro extremo del huesito. O sea, metemos el dedo por la cavidad vaginal, vamos a tocar y vamos a sentir presión, y luego llega un punto en que ya no se siente igual, ya no se siente la presión, y es porque estamos tocando la vejiga desde adentro, ¿ok? Entonces, lo que tenemos que hacer es identificar, ¿sí?, el otro extremo del huesito pélvico, y esa medida, así como medir la profundidad vaginal, vamos a medir la profundidad para llegar, en lugar del cérvix, al otro extremo del huesito, ¿sí? Y esa medida tú la vas a tener bien presente al momento de empujar el disco, porque va a llegar un punto en el que sientes que ya no da para atrás, pero espérate, apenas llevo menos de la mitad de lo que metí anteriormente, todavía me falta empujar. Y cuando relaciones el qué tanto empujarlo, va a ser en automático el meterlo, el acomodarlo. ¿Sí me explico? No sé si me estoy explicando. Entonces, con esta teoría podríamos decir que cualquier disco en sí
puede adaptarse y acomodarse a la cavidad vaginal. Pero la realidad es que hay personas que tienen el suelo pélvico desgastado, debilitado, ¿sí? Porque hicieron que el suelo pélvico cargara mucho más de lo que puede soportar, como un embarazo, un bebé, ¿no? O sea, las que han tenido un embarazo, pues el suelo pélvico está allá, por favor. Entonces, se estira y se va haciendo delgadito el músculo. Todo esto ya se los platiqué en el video especial sobre suelo pélvico. Si no lo has visto, pues lo ves de tarea terminando este video. El suelo pélvico está desgastado, se hace más delgadito, le cuesta más cargar. Entonces esa misma delgadez del músculo, por así decirlo, como que es más sensible a presión, ¿sí? A esfuerzos. Y entonces cuando tenemos suelo pélvico y usamos una copa menstrual convencional muy firme o muy ancha, nos puede causar cólico o malestar. Bueno, en el caso de los discos menstruales puede causarnos también malestar que el disco sea muy ancho. Mira, te voy a poner este ejemplo para que veas la diferencia bien con otras marcas. Si ya sabemos que tenemos una condición del suelo pélvico desgastado, lo que vamos a intentar hacer es usar discos más suaves, o sea, suaves, que cuando estén dentro de la cavidad vaginal se acomoden y se amolden bien, ¿sí? Que no hagan esta fuerza porque dicen, está suavecito, pues tengo la posibilidad de abrirme bien. No, o sea que esté suave, no sería un buen ejemplo por eso mismo. Y también podemos considerar que sea un aro más estrecho. Porque si bien es cierto que la parte de arriba se atora en el huesito pélvico y no es como que vaya a subir mucho más o no expanda de más, la parte de abajo sí nos puede generar esta presión, incomodidad, ¿ok? Y esto resuelve, o más bien aborda una de las preguntas frecuentes. Varias de ustedes me hicieron preguntas sobre qué onda con esto de los tamaños de los discos. Son tallas, lo venden como tallas, pero las tallas las venden varias marcas como copas convencionales. Y yo creo que no va por ahí porque, bueno, ya les hice un video sobre por qué está mal la publicidad de las tallas en las copas convencionales. Creo que les tengo que hacer otro video sobre lo que está mal en la publicidad de las tallas en los discos. Dicen, en las tallas de los discos mencionan mucho la profundidad vaginal completa, ¿sí? Entonces te dicen, si tú tienes una profundidad vaginal tal, necesitas este tamaño de disco. Y si tienes una profundidad vaginal menor a, necesitas este tamaño. Pero el disco no va a ocupar toda la cavidad vaginal. Entonces, esta medida no debería decirme mucho sobre la talla. Si queremos ponernos tipo exquisitas con esto de la profundidad vaginal, entonces deberíamos de medir. Nos vamos a poner un poco ridículas en ese sentido, pero vamos a ver qué tanto ocupa el disco dentro de la cavidad, ¿sí? El disco va abajo del cérvix y atorado en el huesito. Entonces, lo que tendríamos que medir con el dedo o en una consulta ginecológica es qué distancia hay de a punto B. No todo el resto de la cavidad, sino qué distancia ocupa, y esa distancia la compararíamos con el tamaño de los discos que hay en el mercado. Pero yo creo que ya es como demasiado filtro para escoger un artículo. Yo creo que solamente con identificar bien la condición de tu suelo pélvico vas a poder tantear mejor qué tipo de moldes te funcionan. Entonces, sobre esta pregunta te puedes guiar por lo que te dicen las marcas, que es muy válido. Lo que te estoy dando yo es una opinión más. Puedes seguir más o menos esa recomendación, o también puedes valorar o incluir en esa recomendación el qué tanto está mi suelo pélvico, o sea, cuál es la condición de mi suelo pélvico, ¿vale? Que si no sabes eso, ya hice una publicación en Instagram sobre cómo identificar la condición del suelo pélvico, así que pasa a leerla. Quitar la copa. Alguien puso en las historias de Instagram que quitar la copa es más limpio que quitar el disco. Entonces, ¿cómo le puede hacer ahí? ¿Qué técnica hay ahí? Entonces, me hizo un poco de ruido, la verdad, la pregunta, porque yo no veo como algo sucio y entonces te ensucias y te tienes que limpiar. O sea, sí sale sangre y nos embarramos, ¿sí? Y a lo mejor muchas se embarran más con el disco que con la copa,
pero hay otras que se embarran más con la copa que con el disco, y esto tiene que ver más con la técnica con la que tú usas cada artículo. Lo primero que te quiero decir es que si tú tienes algún tipo de aberración o rechazo al tener contacto con tu sangre, hay otros artículos, ¿sí? Porque sí o sí nos vamos a embarrar. No hay como que alguien que se pueda salvar de eso toda la vida, ¿sí? O sea, va a haber ocasiones donde nos embarremos y ya. Sí es cierto que hay formas de embarrarse menos, y esas son las que te voy a platicar a continuación, pero aún si te digo estas recomendaciones no quiere decir que ya no te vas a volver a embarrar, ¿ok? Va a pasar tarde o temprano. Entonces si tú dices como que es que no me gusta, no me siento cómoda, hay otras alternativas. Lo primero que tienes que saber sobre esto de embarrarse con el disco menstrual es que cuando lo retiramos estando jorobadas, estamos haciendo mucha presión. Cuando hay la posibilidad de liberar esa presión, sale de golpe, ¿ok? Entonces, siempre tenemos que cuidar nuestra postura, ¿sí? Rectas, un poquito inclinadas hacia adelante. La cavidad vaginal va a estar mucho más liberada. Y al momento de retirar el disco, lo podemos jalar del bracito, así. Y entonces, como el cuerpo del disco es muy suave, realmente puede quedar aplastado por las paredes vaginales, ¿sí? Entonces, cuando se agarra bien, hace un ligero efecto vacío y entonces se empieza a llenar, cubre su capacidad, ¿sí? Pero si no tiene buen efecto vacío, siempre va a estar filtrando la menstruación hasta el tope en que la pared vaginal, con la presión que le hace al molde, le permita, ¿ok? Entonces, ese fue como que un paréntesis. Entonces, cuando estamos retirando el disco menstrual, si lo retiramos hacia abajo, sale liberado, sale fuerte. Entonces, yo lo que hago a veces para retirar el disco es jalarlo, pero hacia arriba. Y entonces la presión de la sangre sí como que quiere salir de golpe, pero se encuentra con barrera y se queda en su lugar, ¿sabes? No sé si me estoy explicando bien, si me estás cachando lo que intento decir, pero esa es la forma en la que yo me embarro menos al momento de usar un disco menstrual. Alguien puso, mi profundidad vaginal varía durante mi periodo menstrual y también tendría que variar entonces el disco. Y esto yo creo que surge porque hace tiempo les dije que es normal tener varias copas menstruales convencionales, ¿sí? Porque a lo mejor los primeros días, como el útero está más inflamado, tienes poca profundidad vaginal, y conforme pasan los días y el útero va expulsando todo lo que tiene que expulsar, va regresando unos centímetros arriba a su posición normal, y entonces la profundidad pasa de corta a media o alta. Entonces, es normal querer usar un molde corto los días de mayor flujo o así para algunas, y es normal que para los últimos días que todavía estamos manchando queramos usar un molde más alto que nos permita maniobrar bien, ¿vale? Pero en el tema de los discos, lo que yo creo que ocurre es que simplemente cambia la inclinación con la que está, ¿sabes? O sea, puede estar X con tu profundidad vaginal, ¿sí? La posición del útero, la posición del cervix está de una forma en tus primeros días y luego va regresando a su tamaño a su posición original, el útero, porque va expulsando, y entonces el disco lo que va a hacer ahora es inclinarse más, ¿sí? Hasta que esté, o sea, la intención del disco va a ser siempre estar abajo del cervix y atorado en el huesito pélvico, ¿sí? A veces está así, otras veces está así, depende mucho de la posición del útero, la posición de altura, y yo no te recomendaría tener varios discos solo por el tema de tu profundidad vaginal, pero puedes probarlos, o sea, puedes probar varios tamaños, no pasa nada, y hay marcas que ya te venden así como que 2x1 o así. Dice alguien, con el de Prudence siento presión en los días de mayor flujo. Esto puede deberse a que estás más inflamada durante ciertos días porque el útero está súper cargado de endometrio, de plasma, de sangre, sí, está... Y entonces conforme va expulsando todo, se va reduciendo su tamaño, porque de hecho triplica su tamaño normal durante el periodo menstrual. Y conforme va expulsando todo, se va
haciendo otra vez chiquitillo y sube a su posición original. Y eso también puede sentirse al momento de usar discos o copas menstruales. No sé si esto resuelve el por qué. Ahora, el qué vas a hacer. Podrías intentar un disco más suave, ¿sí? Porque recordemos que el disco desechable de Prudence, pues es un disco, es un aro muy firme. O sea, es como que la Yuki de los discos, ¿sabes lo que te digo? Puedes intentar con otro disco que es más suave, como el de Lani, como el de Siggy. Bueno, el de Siggy todavía está un poquito más firme. Si quieres transicionar a suave regular, pues estaría mejor Siggy y el suave, extra suave, que muchos discos son extra suaves y funcionan muy bien porque no se tienen que expandir como la copa. Sí, igual y podría, o sea, si ya le agarraste la técnica a igual y puedes probar con un disco reutilizable. Ahora sí, cualquier disco reutilizable es mucho más suave que el disco de Prudence, ¿ok? Entonces no hay pierde. El tema de las fugas, ¿qué ocurre? Bueno, las fugas pueden deberse a muchas cosas. ¿Por qué ocurren fugas? Por muchas razones. O sea, puede ser que el cervix no está completamente cubierto por el lado, que quedó aplastado, que quedó por fuera. Puede ser que la capacidad del disco sobrepase, o sea, tu cantidad de flujo sobrepase la capacidad del disco, que sería demasiado raro porque los discos en sí, los más chiquitos son de 50 mililitros y los más chonchitos, pues sí, 70 mililitros aprox. Yo creo que tiene más que ver el tema de las fugas con que no está bien colocado y el tema de atorarse, ¿vale? Hay quienes en cuanto sienten resistencia, en cuanto sienten una resistencia, ahí lo dejan. Ya no empujan más y no identifican realmente hasta dónde debería estar colocado para que no se regrese. Entonces, a veces con el esfuerzo, con el ejercicio, sí, se va empujando el disco. Por eso hay pequeñas fugas, pequeñas filtraciones. Esto significa que el disco genera más fugas que la copa, ¿no? O sea, significa que tiene fugas por diferentes razones, porque también el uso incorrecto de la copa o el escoger mal un molde de una copa convencional te puede generar fugas. A ver, alguien me preguntó si así como uno se puede lastimar con la copa si no la usa correctamente, también se puede lastimar con el disco. O sea, ¿cuáles son las contraindicaciones de los discos menstruales? El primero es el tema del shock tóxico, o sea, la contraindicación más importante porque pone en riesgo tu vida es el no dejar el disco embarrado con residuo, aunque sea unas gotitas, no dejarlo en el cuerpo más de 12 horas sin enjuagar. No importa si cada 4 o 6 horas se estuvo filtrando, y digo esto porque marcas, por ejemplo, como Lani, dice que se puede tener una descarga y varias me han escrito preguntándome, entonces ya no lo tengo que sacar durante toda la menstruación hasta el final de mi periodo, y yo así como que red flag. No, sí hay que retirarlo, cada 12 horas hay que enjuagarlo, no importa si se vació, si se filtró, antes de esa hora se retira, se enjuaga muy bien. Esa es la primera contraindicación, no dejarlo más de 12 horas puesto. Lo segundo es que si tienes una lesión no detectada, no te has dado cuenta que la tienes porque pues no tienes contacto, no hay un roce constante en esa zona lastimada, pues no te vas a dar cuenta y te das cuenta hasta que tienes el contacto de una copa, de un disco. ¿Cómo saber si tenemos lesiones? Hay que ir periódicamente a consulta ginecológica, ¿ok? Tienes una lesión o algo así, pues el contacto del disco sí puede agraviar, sí puede empeorar esa situación. El tema del suelo pélvico desgastado, yo lo que les recomiendo justamente es que se busquen un disco suavecito. Si tienen un suelo pélvico muy desgastado, búsquese un disco suavecito. Los discos suavecitos que yo ubico son los de Lani, los de Siggy, el NYX. Alguien me dice, no encontré mi cervix, ¿eso afecta al momento de usar el disco? Como ya les dije anteriormente, pues no implica tanto la profundidad vaginal para escoger
un disco, pero es importante que, aunque no alcances a tocar tu cervix, siempre que introduzcas el disco menstrual lo apuntes hacia abajo, ¿sí? Y cuando lo estás empujando, se va a ir acomodando, va a encontrar su camino, por así decirlo, hasta el cervix, va a topar y luego ya lo acomodas en el huesito pélvico, ¿vale? Se recomienda como primer artículo, esa pregunta se repitió mucho, o sea, ¿lo recomiendas para las menarcas? ¿Lo puede usar una niña de 11 años? Y la respuesta es que sí, o sea, puedes usar el disco menstrual a la edad que empiezas a menstruar si la apertura del himen te lo permite, o sea, les hice un TikTok hace tiempo sobre qué tan abierto está la entrada vaginal. Hay quienes nacen sin himen y no hay ningún problema, mejor. Y hay quienes el himen lo tienen perforado de cierta forma en que solo se filtra la sangre, pero no hay un agujero tal cual que permite introducir un dedo. Si entra un dedo, entra la copa o el disco. Mis dedos son súper delgaditos y estrechos, ¿vale? Y este es un disco, pues, de tamaño normal, promedio, ancho. Lo hacemos así. Sí, solamente si la entrada es muy estrecha, pues lo agarramos de aquí. Si no, lo agarramos de acá como siempre, ¿sí? Haciendo un 8. Si no, lo agarramos de acá y vamos moviendo el dedo, ¿vale? Entonces, repitan después de mí. Bandera de México. Repitan. Si cabe un dedo, cabe un disco o una copa. Sabiéndola doblar bien la copa, ¿verdad? Porque también el tema de los dobleces es de otro video que ya les hice. Yo lo que les recomiendo siempre a las acompañantes, a los acompañantes de las personas menstruantes, aun si son personas pequeñitas, es que les compartan información, ya sea de nuestro contenido educativo o que les compartan su experiencia sobre cuántos artículos existen y que la persona menstruante sea la que decida qué usar, que no sea algo intimidante, que sea algo que, ok, con entusiasmo, a lo mejor nerviosismo, pero que no sea con miedo, que no sea con estrés, ¿ok? Dice alguien, ¿se puede usar el disco con suelo pélvico bajo? Esto del suelo pélvico, así me lo escribió en una de las historias de Instagram y yo me quedé pensando, ¿habrá querido decir profundidad vaginal corta? Pero entonces, suelo pélvico bajo, ¿qué es? Les voy a decir, hay algo que se llaman prolapsos, ¿sí? Y hay, así como las hemorroides que se van formando poquito, y nos damos cuenta de ellas hasta que ya está una bola negra ahí en el asterisco o nos causa algún tipo de dolor y malestar. Entonces, con el tema de los prolapsos tampoco pasa de golpe, simplemente empieza a disminuir la profundidad vaginal, empieza a sentirse más caída cierta parte del interior, ¿sí? En el caso del suelo pélvico bajo, que yo podría interpretar, a lo mejor no quiso decir eso, pero yo lo podría interpretar como que va dejando caer, por así decirlo, la vejiga. Es cuando metemos el dedo por la profundidad vaginal y hacemos presión hacia arriba, se hunde el dedo. O sea, en esos casos en que la vejiga no se está sosteniendo correctamente porque el suelo pélvico está desgastado, está forzado, ahí sí puede haber problemas de colocación. Puede ser que el disco nunca se atore en el huesito pélvico porque siempre lo están empujando hacia abajo el disco, ¿sí? Con la presión que uno hace, con la presión de la vejiga. Pero si tienes profundidad vaginal corta y usas moldes cortos de copas convencionales, pues el disco también lo puedes usar. O sea, se ve más grande el disco, yo lo sé. Pero el disco no se coloca así, ¿ok? Se coloca inclinado. Y esta distancia acá es mucho más corta que cualquier copa de tamaño corto. Para la redundancia. Si uso Softcup, ¿me funciona igual las demás copas? O sea, la Softcup es este disco desechable. Yo les dije durante mucho tiempo, no quieres invertir en un disco
porque es mucho más caro que una copa convencional. Bueno, ahorita ya no, la verdad, ahorita están más o menos en el mismo precio, bendito Dios. Pues compra un disco desechable, y si te gusta el cómo se usa, la técnica, etcétera, entonces ya puedes intentar con el disco, ¿vale? El disco reutilizable. Pero tomen en cuenta que este es un aro muy firme, entonces te acomodaste perfecto con este aro. Yo no te recomendaría irte al extremo de encontrar un disco extra suave. Te diría, pues, búscate lo más cercano a esta firmeza. Bueno, todavía es seguro para deportes de alto rendimiento, como artes marciales mixtas, es seguro para natación, es seguro para actividades donde se hace esfuerzo. No quiero decirte que sí, porque entonces si tienes fugas vas a decir, Victoria me mintió. Entonces es como que meter las manos al fuego por algo que no es mío, ¿sabes? ¿Qué te diría yo? Yo te diría que así como con la copa, conoce bien tu artículo. O sea, si tú tienes el capital, la posibilidad de adquirir un disco, asegúrate de identificar qué discos se adaptan a tus necesidades, sobre todo enfocándote en el suelo pélvico. Si haces deportes y te avientas una rutina de Kegels, un tutorial, no sé, y la haces sin problema, pues ya sabes que tienes un suelo pélvico fortalecido. Hacer ejercicio no significa que todos los músculos de tu cuerpo están fortalecidos. Hay ejercicios de presión, de esfuerzo, que debilitan otras partes, y si no las trabajamos, solo las vamos desgastando. Por eso la rutina mensual, no sé, tiene que ser integral, sin dejar de lado ningunos otros ejercicios. O sea, no porque tengas el brazo bien mamado vas a tener el suelo pélvico igual de fortalecido, por no decir la misma palabra. Primero, asegúrate de que tienes un suelo pélvico fortalecido, y si practicas artes marciales y tienes así como que una actividad muy intensa, enfócate en discos que no hagan esto de el vaciado automático, la filtración automática, ¿vale? Búscate aros un poco más firmes, un poco más gruesos, y asegúrate que está bien atorado. Si me preguntas qué te recomiendo más, yo te recomendaría más una copa, porque la copa hace un efecto vacío, un efecto chupón mucho más fuerte que el disco. Esa sería mi primera recomendación, pero a lo mejor a ti no te gustan las copas. Entonces, si te quieres inclinar por un disco específicamente, pues busca uno que se adapte. O sea, si hay un porcentaje de compatibilidad en el mundo sobre los artículos y las necesidades, búscate el más acercado, el más cerca a tu 100% de compatibilidad, ¿ok? Déjame te platico que cuando yo tengo que ir a la alberca o tengo que ir a la playa, yo tengo una copa para esos días, ¿sí? Y mi copa es la copa de Lena, la rosita, sí es la firme, pero es la copa Lena, es un molde de campana, y es un molde que me gusta mucho porque no está así el aro normalmente, sino que está así, y entonces siento que se agarra mucho mejor de las paredes vaginales. O sea, el efecto vacío es súper fuerte, en mí por lo menos. Te vas a dar cuenta, probando, comparando, te vas a dar cuenta qué tipo de artículos se ajustan a tus necesidades, porque te puedo decir la teoría, pero cada cuerpo es diferente, ¿ok? Acabo de revisar cuántos minutos van de grabación, y yo creo que esta va a ser una película de Hollywood si no lo paro en este momento. Entonces voy a dejar esto de comparar los moldes para las historias de Instagram, y las comparaciones que ustedes me pidan las voy a ir colocando en la sección destacada de nuestra cuenta de Instagram, como el resto de las comparaciones que siempre hago de los moldes, ¿ok? Así que yo creo que hasta aquí el video de hoy. No sé si se me escapó alguna otra duda o inquietud sobre el tema de los discos menstruales. Si es así, por favor, escríbela en comentarios o déjamela en las historias de Instagram para responderte en vez de texto, responderte en video, como tú prefieras, ¿vale? Y yo las veo en el siguiente video, ¿vale? Recuerda unirte a la comunidad de Facebook, Copa Menstrual México. Somos más de 100,000 integrantes. El relajo por allá está bien sabroso. Les quiero agradecer a todas las personas que se están suscribiendo a nuestro canal de YouTube.
Los pequeños logros de la vida. Gracias por apoyar esta cuenta, por apoyar este proyecto. Esperamos seguir creciendo. Escríbeme en comentarios qué otros videos quieres que haga y con mucho gusto los preparo. El siguiente video que se viene, espero que sea el de los calzones menstruales, ahora sí. Entonces también va a estar muy interesante el conocer las marcas de calzones menstruales y cuáles recomiendo o cómo los recomiendo. Listo, ya, eso es todo por mi parte. Las quiero mucho. Nos vemos hasta el siguiente video. Bye.